Ahora en este caso vamos a ver las permutaciones con repetición, es decir, sería exactamente igual que en el apartado anterior, pero donde me aparecen elementos repetidos de entre los elementos que yo quería ordenar. Por ejemplo, igual que en el caso anterior, nos daban 4 letras y queríamos ver cuántas palabras distintas se podían formar con esas 4 letras, pero eran todas letras distintas entre sí, pues supongamos que ahora, en vez de aparecerme las 4 letras de antes, pues 2 de ellas están repetidas. Supongamos que voy a ver cuántas permutaciones puedo formar con esas 4 letras, teniendo en cuenta que 2 de ellas son iguales. Bueno, pues al igual que antes, seleccionábamos una y luego teníamos 3 opciones entre las que seleccionar, después seleccionábamos entre las 2 restantes y por último la que me sobraba. Claro, ¿qué pasa? Que aquí me saldría la palabra AACD. Sin embargo, aquí, si yo ahora selecciono esta letra y aquí vuelvo a coger la A, después la C y después la D, fijaos que me está saliendo la misma palabra que antes. Luego esta y esta son iguales, son 2 permutaciones iguales, es la misma, no la puedo contar 2 veces. Así que tengo que ver cómo solucionar eso cuando me aparecen elementos repetidos. Bien, pues para entender esto vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Supongamos que en un concurso de matemáticas a las 4 personas con mejor puntuación se les va a hacer entrega de un premio. Los premios disponibles que hay son 2 ordenadores y 2 móviles. Claro, ¿qué pasa? Que los 2 ordenadores son iguales y los 2 móviles también. Entonces, no hay ningún criterio con el que repartir el premio, simplemente que a las 4 personas con mejor puntuación se les repartirá ese premio. ¿De cuántas formas se le puede repartir? Bueno, pues por ejemplo, al primero se podría llevar un ordenador, el segundo también, el tercero un móvil y el cuarto el otro móvil. Esa sería una posibilidad. O el primero se podría llevar un móvil, el segundo también, el tercero un ordenador y el cuarto otro ordenador. Bueno, pues si cada uno de estos premios fuesen elementos distintos, este problema sería un problema de permutaciones simples, como el que vimos en el apartado anterior. Es decir, de cuántas formas podría yo ordenar estos elementos. En el fondo no es más que eso. Tengo 4 elementos y cómo puedo ordenarlos. Me he metido en el contexto de que tengo que repartir este premio a esas 4 personas que tienen la mejor puntuación, pero en esencia es exactamente lo mismo que antes. Simplemente sería de cuántas formas puedo ordenar esto. Es decir, si este objeto lo pongo en primer lugar o lo pongo en segundo, etcétera. Pero claro, al no ser 4 elementos distintos, al tener 2 y 2 iguales, ya cambia la cosa, ya que si fuesen diferentes, este sería un problema de permutaciones de 4 elementos, que como hemos visto antes, esto sería igual a 4 factorial. Es decir, habría 24 posibilidades diferentes de repartir los 4 premios. Sin embargo, como 2 de ellos son iguales y otros 2 también son iguales entre sí, claro, si el primero se queda con el ordenador y el segundo también, o si el segundo se queda con el primer ordenador y la primera persona se queda con el segundo ordenador, pues da igual, es que esta posibilidad, esta opción es igual que la primera, porque los ordenadores son exactamente iguales, entonces aquí no hay diferencia. Por tanto, lo que yo tengo que ver es de cuántas formas podría permutar o ordenar esos elementos que son iguales, ya que esas posibilidades tengo que descontarlas del recuento final. O sea, lo que yo haré en estos casos será calcular las permutaciones totales que habría si estos elementos fuesen todos diferentes, que como ya hemos dicho sería 4 factorial, y eso tengo que dividirlo entre las permutaciones que habría entre los elementos que son iguales. Es decir, como aquí tengo 2 elementos que son iguales, ¿de cuántas maneras podría ordenar esos elementos? Pues en este caso serían permutaciones de 2 elementos. Y en el caso de los móviles también son otros 2 elementos, así que la forma de ordenarlos serían otras permutaciones de otros 2 elementos. Por tanto, tengo que dividir esas permutaciones totales, si los elementos fuesen distintos, entre esas permutaciones de ahí.
Así que en este caso tendríamos en total 6 posibilidades diferentes de hacer el reparto de los premios. Por tanto, las permutaciones con repetición, que las notaremos al igual que antes poniéndole una R, de n elementos y arriba notaremos todos los que son iguales entre sí, se escribe así, n1, n2 hasta nk, o sea, esos números indicarán el número de elementos que están repetidos entre sí. En el caso de mi problema, mi n total es 4, porque tenía 4 elementos que quería ordenar, pero de esos 4 había 2 que estaban repetidos y luego había otros 2 que estaban repetidos también. Bueno, pues esto será igual a el número total factorial dividido entre todos aquellos números que estén repetidos entre sí. Si tenemos más números, pues más números tendríamos que dividir entre el factorial de todos aquellos elementos que están repetidos entre sí.